Ok, vayamos a un ejercicio. Nos dice lo siguiente: una partícula de masa m cae verticalmente bajo la acción de la gravedad. Si hay un amortiguamiento proporcional a su velocidad, ¿no? Que esto es igual a una constante por la velocidad. Y lo que vamos a demostrar en este vídeo es la velocidad. Y además vamos a evaluar cuando el tiempo tiende al infinito. Ok, empecemos. Lo primero, empezaremos describiendo su ecuación de movimiento. Y eso lo describimos precisamente con la segunda ley de Newton, donde la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Ahora, las fuerzas que están a favor del movimiento es su propio peso, y las fuerzas que están en contra de su movimiento es precisamente la fuerza de fricción o amortiguamiento del que nos está hablando, ¿no? Y esta de acá sería la ecuación del movimiento. Ahora, tenemos que recordarnos de algo. Decimos lo siguiente, que la aceleración se puede escribir como el diferencial de la velocidad respecto del diferencial del tiempo, ¿no? Dicho de otra forma, voy a reemplazar por este lado. Me queda lo siguiente. Me queda que la masa por la gravedad, su peso, menos la fuerza de amortiguamiento, es igual a la masa por el diferencial de la velocidad respecto del tiempo. Intercambio las variables para que pueda integrar. Me queda diferencial del tiempo es igual al peso menos el amortiguamiento. Y bueno, por este lado tenía la masa y el diferencial del tiempo. Me queda lo siguiente. Y entonces empiezo a evaluar este integral por acá. Digo que para un tiempo igual a 0, la velocidad inicial va a ser 0. Y para un tiempo dado voy a tener una determinada velocidad. Ahora, para que no se confundan los límites de integración con mis variables, mejor le pongo un prima. Por este lado le pongo prima, perdón, acá es diferencial de la velocidad, perdón, prima y prima. Para que no nos confundamos con lo que son los límites de integración y con las variables con las que estamos trabajando. Bien, este pedacito de la parte de la velocidad, lo que puedo hacer es un intercambio de variables. Digo que el denominador que se llame u, ¿no? Denominador que se llame u, por lo tanto me queda lo siguiente. Y su diferencial de u, por lo tanto, será menos la constante por el diferencial de v'. Ahora, como nos recordamos de la parte de integrales, mi objetivo es saber cuánto vale el diferencial de v, ¿no? El diferencial de v será el diferencial de u entre la constante. Ok. Procedo a reemplazar mi cambio de variable. Bueno, el diferencial del tiempo, eso está sencillo, ¿no? Sería tiempo menos t. Bien, paso al otro lado, para lo cual voy a sacar la masa fuera del integral, ya que es una constante. Bien, me queda diferencial de v, por esa parte de acá, diferencial de v. Diferencial de v, bueno, ya sé cuánto es, que es menos el diferencial de u entre la constante. Y dijimos que la parte del denominador que vemos por ahí es todo esto de acá. Será, perdón, 1 de frente. Bien. Bueno, ok, ya todo está bien. Ok. Procedo. Masa. Y bueno, voy a sacar las demás constantes fuera de la integral, ya que son constantes. Ya que son constantes, me queda lo siguiente. 0 hasta la velocidad y diferencial de u entre u, ¿no? Ese integral que estamos viendo por este lado es una integral conocida, es precisamente la integral de un logaritmo natural o un logaritmo neperiano. Por lo tanto, el tiempo será la masa entre la constante. La integral, como dije, es un logaritmo neperiano, un logaritmo natural, desde 0 hasta v. Procedo a reemplazar, ¿no? Masa entre la constante, logaritmo. U, ya sé quién es u, recordemos que hicimos nuestro cambio de variable que está por este lado. Por lo tanto, u será igual al peso menos la fuerza de amortiguamiento. No nos olvidemos que todo esto falta evaluar. Bien, por lo tanto, me queda lo siguiente. Voy a empezar a evaluar. Será
el logaritmo. Recordemos que la parte de evaluar empezamos por el primer término y luego vamos por el otro, ¿no? Entonces, el primero será el logaritmo natural del peso menos la constante y la velocidad. Ya no le pongo prima porque ya lo estoy evaluando. Menos el siguiente término, ¿quién es? Logaritmo natural de su peso menos la constante, y esta vez será por 0. Por 0. Ok, y me queda eso. Bien, sabemos que todo número multiplicado por 0 pues es igual a 0. Por lo tanto ese término se va. Me queda lo siguiente. Masa entre la constante. Todo esto, el logaritmo natural del peso menos la fuerza de amortiguamiento menos el logaritmo natural de su peso. Y me queda eso de ahí. Ahora, el tiempo me queda todo eso de ahí. Ahora, si yo me doy cuenta, nuevamente estoy trabajando con una diferencia de logaritmos. Y eso de acá precisamente es una propiedad. Si yo tengo una diferencia de logaritmos, esto de acá simplemente será una división, ¿no? Estoy dividiendo básicamente sus argumentos, como se pueden dar cuenta por ese lado. Entonces, hago lo mismo. Menos la masa entre la constante. Y recordemos que una diferencia de logaritmos es simplemente un cociente de sus argumentos, ¿no? Entre su... y me queda eso de acá. Estoy dividiendo ambos argumentos y me queda eso de ahí. Bien, y listo, ya resolví la integral y me queda de esa forma y básicamente ya tengo mi respuesta. Pero mi objetivo es saber la velocidad. ¿Qué significa? Que tengo que despejar de esta ecuación la velocidad. Simple álgebra, procedo a despejar. Despejando me queda lo siguiente. K por el tiempo entre la masa y el logaritmo de toda esa expresión que vemos por ahí. Ahora, para yo poder despejar la velocidad, aplico la operación inversa a un logaritmo, que básicamente sería un exponencial, ¿no? Aplicando esa exponencial me queda lo siguiente: exponencial de menos la constante por el tiempo entre la masa. Y bueno, si aplico el exponencial a un logaritmo, básicamente desaparecen ambos y simplemente me queda el argumento, que sería la masa por la velocidad menos el amortiguamiento entre la masa por la gravedad. Continúo despejando, paso la masa por gravedad al otro lado y me queda lo siguiente. No, me queda eso ahí, simplemente álgebra. Masa por gravedad igual a la constante por la velocidad. Continúo despejando, esta vez ya un poquito más, me queda lo siguiente. Masa por gravedad menos masa por gravedad exponencial de la constante por el tiempo entre la masa. Lo que puedo hacer es factorizar la masa por la gravedad, y si factorizo me queda lo siguiente: masa por gravedad entre la constante, y ese es igual a 1 menos el exponencial de la constante por el tiempo, todo eso entre la masa. Y listo, acabo de hallar la velocidad de un objeto que está cayendo con una fuerza de amortiguamiento proporcional a su velocidad. Y esta es la expresión que me queda. Ahora, esa es la velocidad. Pero lo que el ejercicio me pide es qué sucede con la velocidad cuando el tiempo tiende al infinito. Entonces, evalúo, digo, la masa por la gravedad entre la constante. Para evaluar, simplemente decimos que el tiempo es un número demasiado grande. Imaginémonos un número demasiado grande y lo vamos a evaluar hoy. Por ejemplo, un 1000, 1.000.000, números grandes. Entonces, yo digo lo siguiente: el exponencial a un número bastante grande, y para el colmo, un número negativo, ese número tiende a ser un número bastante pequeño, ¿no? Tiende a ser un número bastante pequeño. ¿Qué significa? Que todo este término tiende a ser 0. ¿Ok? Todo este número de ahí tiende a ser 0. Y si todo tiende a ser 0, significa que la velocidad me va a quedar simplemente este término de acá. Ya esto se le conoce
como la famosa velocidad terminal. Y la velocidad terminal precisamente se da cuando tienes un objeto, ese objeto está cayendo y hay una fuerza de fricción, una fuerza de amortiguamiento, y llega un momento en que precisamente el peso es igual a la fuerza de amortiguamiento. Por lo tanto, tenemos un movimiento con una velocidad constante. Y esto de acá es precisamente esa velocidad. Eso sería todo por el ejercicio de hoy.